Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo podcast, vídeo, capítulo escrito, si lo estás leyendo en el libro, ya sabes, el libro Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, que puedes encontrar en lagranburbuja.com. Y bueno, como sabes, vamos combinando lo que es el contenido del libro con contenidos en vídeo y en podcast, con diferentes personas especialistas en diferentes materias que nos van a ayudar a entender un poquito mejor en qué mundo se está desarrollando esto del marketing, el marketing digital y todos estos tipos de cosas tan interesantes. Y hoy tenemos a alguien que, aparte de que le quiero un montón y lo considero amigo y también obviamente colaborador del libro, es la persona que lleva todo el tema de relaciones públicas del proyecto y de otros proyectos en los que estamos, y que sabe mucho del mundo de la comunicación, del mundo de la prensa, del mundo del periodismo. Es periodista y no voy a enredarme mucho haciendo presentaciones porque sabes que no me gusta. Prefiero que la persona se vaya descubriendo y lo vayáis descubriendo. Así que aquí lo tenemos, David Blay. Encantado de tenerte aquí de nuevo. ¿Cómo estás? Javier Echalecu, no hablábamos oficialmente en un formato de estas características desde aquel sofá rojo en el que yo trataba de convencerte de que teletrabajaras. Tú decías que no y ahora estás teletrabajando. Entonces podríamos decir que vamos 1-0. Vamos a ver cómo salimos de este envite hoy, ¿no? Tienes mucha razón, no es que te dijera que no, es que me daba mucho miedo, lo cual me hacía decir que no, lógicamente. Me daba mucho miedo hacer un cambio tan radical y fíjate, al final tiene que llegar una pandemia para que aprendamos a teletrabajar, a trabajar en remoto y a leer los códigos QR gracias a los bares. Tío, esto ha sido fantástico, es una de las mejores cosas que ha podido darnos la pandemia, aprender a leer los códigos QR, lo cual nos viene muy bien para el marketing del offline al online, ¿no? Así que, bueno, fenomenal. Y Bueno, encantado. yo te lo agradezco mucho. Ya sabes que me apetece mucho siempre hablar contigo en cualquier orden y en un podcast mucho más. Tú decías que la persona se tiene que descubrir, ¿no? Yo voy a descubrir una cosa mía, A que es ver, que yo pensaba que jamás me iba a tatuar nada en ningún sitio y hace algunos años tuve una necesidad irrefrenable de tatuarme un micrófono antiguo en el antebrazo derecho. Además, cuando llegué a casa, a mi mujer más o menos ya le había dicho que esto podría ocurrir, pero mi madre no tenía ni idea, entonces no avisé a ninguna de las dos. Cuando llegué, mi mujer dijo, ¿qué es eso? Porque estaba ahí con el papel de plata este que te ponen, pero siguió durmiendo, no tuvo mayores problemas, pero cuando se lo expliqué a mi madre, puso la típica cara de madre, pero no me desheredó, me quedé muy tranquilo. Entonces, cuento todo esto porque al final a mí la radio me cambió la vida totalmente y poder hablar en cualquier podcast, es que si me llaman de un podcast que tenga un oyente, allí voy a estar porque soy incapaz de no hablar en un formato radiofónico. pues fenomenal, me encanta la anécdota que nos acabas de contar. No la conocía, así que, oye, te agradezco esa cercanía que siempre tienes. Pues bueno, vamos a hablar un poco, aparte de que, bueno, me gustaría que te presentaras un poco y que la gente te conozca y sepa de dónde sale todo lo que nos vas a contar, y que habláramos un poco del papel que juegan los medios de comunicación, bien sean los medios escritos, como lógicamente la radio, la televisión, pero no en el formato publicitario tradicional que conocemos, sino más en el formato noticia, ¿no? En el formato contenido, y tampoco el contenido branded content, que es aquel que de alguna manera compramos para aparecer en los diferentes espacios con un contenido publicitario, a veces didáctico, pero disfrazando un poco la publicidad dentro, sino más el formato noticia, ¿no? El formato contenido de relaciones públicas en el que tú eres un especialista y un experto. Así que cuéntanos un poco de dónde vienes, un poquito qué es lo que haces y empezamos con este tema, ¿te parece? Me parece fantástico. El otro día me puse a pensar y llevo ya más de 25 años trabajando y eso me hace mayor. Es verdad que yo mi primer programa de radio lo hice a los 17 porque entré en la carrera a los 17, pero yo soy de diciembre y no cumplía hasta diciembre, efectivamente, los 18 años, ¿no? Entonces, para hacer un pitch en más o menos un minuto, yo, como tú has dicho, soy periodista deportivo en origen, porque lo que descubrí era la facilidad que podía tener para hablar delante de un micro. Yo era un nene muy tímido en este sentido, pero después de ver mucho deporte con mi padre y mi abuelo, sobre todo durante toda mi infancia, me di cuenta de que era capaz
de hablar de ello durante 1 hora seguida, de lunes a viernes, porque tenía más o menos todos los conocimientos. Y así empezó mi etapa de periodista deportivo, que todavía continúa, porque es una de las cosas que más me gusta y me ha llevado, por ejemplo, a poder viajar por España, por Europa y por Estados Unidos. Pero hubo un momento en el que todo fue cambiando y ahora hablaremos precisamente de ese formato noticia, sobre todo a partir de 2005 o 2006, donde lo que era simplemente un formato radiofónico se convirtió en asesorías de comunicación, por llamarla de alguna manera, a deportistas. Al final teníamos mucha gente en los medios a lo que podíamos acceder y sabíamos, porque estábamos al otro lado también, cómo hacer que los medios pudieran sacar ese tipo de noticias y empezamos asesorando en este tema a deportistas. Luego las empresas que les patrocinaban vieron que querían hacer algo similar, pero directamente ya en todo el tema de las compañías. Y hubo un momento en que se disgregó todo. Hubo un momento en el que yo en 2007 decidí ir a trabajar en casa con el, las consiguientes miradas escépticas del 98% de la población mundial. Y en 2014 escribí un libro sobre trabajar en casa y también pasaron balas de paja como si fuera una peli del oeste. Pero digamos que ahora mismo yo me divido como en 3 apartados profesionalmente. El periodismo puro de hacer podcast, de escribir artículos y de seguir colaborando a nivel deportivo, por ejemplo, en Radio Marca, retransmitiendo la Fórmula 1 y las motos. Luego hay una segunda parte de gestión de relaciones públicas o comunicación, que es la que tengo la suerte de hacer contigo y con Cuombo y con algún otro cliente más. Y todo el tema de consultoría en teletrabajo y de formación en temas de flexibilidad laboral. Este sería el resumen a grandes rasgos de 25 años de trabajo. Nada menos, nada menos. Oye, pues me parece fenomenal y bueno, tienes la suerte de trabajar en eso porque es lo que te apasiona y lo que te gusta y lo haces muy bien, con lo cual, fantástico. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto, de el papel que juegan los medios, ¿no? A nivel de contenido más noticia en el mundo del marketing, la publicidad, porque me llama mucho la atención que es algo que yo descubrí hace un montón de años, luego te contaré un poco que creo que esta anécdota no la sabes y así la podemos compartir con la gente. ¿Cómo descubrí yo que podía una empresa generar noticias que apareciesen en los medios, ¿no? Pero yo esto lo cuento en las clases y es un tema de los que solemos hablar, porque la gente al final en clase cuando plantea, vamos a hacer una estrategia de adquisición de tráfico, ¿no? Siempre van a formatos pagados o a formatos de generar contenido, inbound marketing, pero muchas veces no contemplan esta opción, ¿no? La opción de convertirte en una noticia para poder aparecer en un medio, ¿no? Háblanos un poquito de esto. Yo quiero precedentes, no voy a decir muchas, pero ¿se puede decir alguna palabrota en el podcast? Sí, luego para el libro nos la quitan, pero en el podcast podemos decirla. A ver, yo entiendo que la gente pueda pensar que el periodismo que ahora consume es una mierda. Lo entiendo. Y en algunos casos lo asumo. También hay que pensar que hay profesionales buenos o malos en cualquier circunstancia. Dicho esto, hay 2 cosas y 2 reflexiones sobre lo que tú me preguntas. La primera es que, como dice un amigo mío, every company is a media company. Toda compañía es una compañía de medios en tanto en cuanto si es capaz de sacarse partido con las cosas que hace diferentes al resto o que hace primero que el resto, eso es noticiable. Que no se convierta en noticia no significa que no sea noticiable, porque tú a lo mejor no sabes cómo convertirlo en noticia, pero sabes perfectamente que lo que estás haciendo, por ejemplo, no lo hace nadie más, ¿no? Pero sí que me gustaría, sin tener que defender mi profesión a ultranza, pero para poder contextualizar, que es una de las cosas y una de las palabras que utilizo mucho en los últimos tiempos, que la gente supiera qué es lo que está pasando. Entonces, me gustaría explicarles que en 2007 y en menor medida con la crisis del COVID, pero también en esa megacrisis mundial que hubo, después de la construcción, el periodismo fue el segundo sector que más empleo destruyó. Entonces, yo siempre se lo explico a la gente de una forma que creo que se entiende muy fácil, que es que si hay crisis y las empresas pierden dinero, que te voy a contar a ti, que vienes del mundo del marketing y la publicidad, la mayoría en lo primero que recortan es en marketing y en publicidad. Si eso ocurre, en 2007 estábamos todavía en una situación en la que la mayoría de los medios, por no decir todos, dependían de la publicidad, no había membresías o no había pago por clic para poder entrar a las noticias, con lo cual, si baja la publicidad, bajan tus ingresos. Si bajan tus ingresos,
la mayoría de los medios, en lugar de buscar soluciones imaginativas, despiden gente y al despedir gente ocurre que entras en una dinámica de la que ya no puedes salir. ¿Por qué? Porque cuanta menos gente tienes, menos atractivo es tu producto. Al ser menos atractivo tu producto y haber menos publicidad, la poca publicidad que queda no se va a ir a un producto menos atractivo. Y entonces, como no te entra más publi, acabas despidiendo más gente y eso hace que al final tu producto sea muy inferior al que tenías no hace mucho. ¿Por qué explico esto? Porque donde antes había 3 periodistas para redactar 3 páginas y ya no solo redactarlas, salir a la calle, hablar con gente, enterarse de cosas, poder ir a ruedas de prensa. Ahora mismo hay un periodista o una periodista y esas 3 páginas se mantienen, pero además le sumas la web, a veces le sumas que tienes que hacer un podcast o que tienes que hacer una pieza audiovisual. Y entonces aquí yo siempre pongo el ejemplo de mi pueblo. Yo soy de un pueblo que está a 20 kilómetros al sur de Valencia que se llama Almusafes y es el pueblo en el que desde hace 30 años se ubica la factoría de la Ford en España. Y tengo muchos amigos y amigas que han vivido en Almusafes y siguen viviendo allí y trabajan en la Ford. Entonces, si tú en la Ford necesitas 4 personas para ensamblar un coche y te cargas a 2, pues las 2 que quedan podrán hacer bien el trabajo en el primero, en el segundo o en el 75º, pero a lo mejor en el coche 727 ese coche sale con una tara que nadie ha detectado. Y puede suponer que salga a la venta, el cliente la detecte, tengas que retirar ese coche y darle otro nuevo, ya has perdido pasta, o peor, que ocurra un accidente por culpa de eso, que tu notoriedad a nivel de marca baje y que eso haga que bajen tus ventas, con lo cual no puedas recuperar nunca esas 2 personas. Al final, esta reflexión viene porque todo es noticiable y si eres capaz de encontrar la manera de llegar a las personas que necesitan esa noticiabilidad, hoy es mucho más fácil que hace 10 años salir en los medios y simplemente lo puede ver la gente que siga a periodistas en Twitter porque en la mayoría de sus biografías ya casi todos y casi todas ponen un mail de contacto. Antes llegar a un periodista era muy difícil. Ahora te están pidiendo por favor que les pases temas porque llega un momento en el que no pueden llegar a todo. Y si eso es así y eres capaz de darle el cariz adecuado, vas a tener muchas posibilidades de tener una aparición en medios. Y esa aparición en medios, en un medio con un tráfico grande, te va a generar que cuando alguien te busque, te va a encontrar de manera muy sencilla a través de Google, por ejemplo. Te va a encontrar en ese medio, lo cual también da relevancia, ¿no? Porque no es lo mismo que te encuentre en tu propia página web a que te encuentre en un medio importante y dice, mira, están hablando de este, ¿no? Y encima están hablando más o menos bien, ¿no? Hombre, ¿qué vas a decir tú de ti? Si te encuentran en tu web, no te vas a rajar a ti mismo. Igual es una buena estrategia, ojo, que rajemos de nuestros productos y la gente diga, ostras, que esta peña está rajando de ellos mismos, pero no suele ser habitual. Claro. Pues yo descubrí el mundo digamos, de las apariciones en medios a nivel de noticia allá por el 2003, cuando yo tenía la empresa de calzado, y resulta que coincidí con un periodista del diario Información de Alicante, se llamaba Domingo, y en una charla, no me acuerdo muy bien cómo fue, yo le dije que habíamos conseguido hacer un acuerdo con un tal Carlos Ruiz, que era diseñador de moda, y le íbamos a hacer una colección de zapatos que él iba a sacar en la pasarela Cibeles. Y me dijo, esto lo quiero sacar en el periódico. Y yo decía, ¿y esto a quién le importa? O sea, a ver, el periódico Información de Alicante es el periódico de referencia en esa ciudad, por lo menos en aquella época, y era como, ¿a quién le importa que una empresa que no conoce a nadie, que hace zapatos a una marca grande, saque una pequeña colección con un diseñador en ese momento, bueno, novel, pero sí que con cierto conocimiento, pero que tampoco era una cosa como... Y entonces me dijo en aquel momento, mira, Javier, es que las empresas generan noticias y esas noticias son importantes para los periódicos porque de alguna forma en las áreas empresariales, en las áreas de economía, los periodistas tenemos que encontrar contenido que si las empresas no nos lo dan, ¿cómo encuentro yo el contenido noticiable en el tejido empresarial, ¿no? Más allá de lo que pueda estar publicándose por ahí. Y dije, ostras, entonces empecé a trabajar desde ese momento en esa línea y bueno, descubrí bastantes cosas muy interesantes
y bueno, y poco a poco lo fui utilizando ese canal, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día ha cambiado todo bastante, ¿no? Como estás diciendo, no solo por el tema de la situación de los periódicos y de los periodistas, pero también qué se considera noticiable desde el punto de vista de lo que la empresa puede contarle al medio. Yo creo que hay tres cosas que son habitualmente noticiables. Una es la novedad. Si haces algo que no se ha hecho hasta ahora o hacerlo de forma diferente, es evidente que si sabes venderlo, por decirlo de alguna manera, va a ser bastante factible que puedas aparecer. La otra tiene que ver con el emprendimiento. El emprendimiento hasta hace 5 años tenía muy poca salida en los medios de comunicación porque no había una cultura, por lo menos en la Comunidad Valenciana, y ahora mismo ya hay secciones o hasta periódicos simplemente destinados, periódicos digitales sobre todo, a temas de emprendimiento, tecnología, etcétera. Y luego también la gente creo que minusvalora lo hiperlocal. Por ejemplo, hay un portal en la Comunidad Valenciana que se llama Horta Noticias, que tiene 15 años ya de vida, que habla de una comarca muy concreta de Valencia, que es la Horta, y al final lo que consigue es que todo lo que se mueva ahí alrededor tenga su repercusión. Y normalmente a esas empresas que están en ese lugar concreto, el target de gente que les compra o que les sigue está en un radio muy pequeño de kilómetros a la redonda. Entonces, para ti, aparte de tener un enlace donde ya has aparecido en medios, aparte de mejorar tu posicionamiento en Google, aparte de, como tú decías, que alguien te considere noticiable e importante porque otros estén hablando de ti. Salir muchas veces en medios nacionales es algo importante, pero hay veces que la gente se equivoca al pensar en eso porque su producto lo van a comprar en 50 kilómetros a la redonda, porque a lo mejor es una tienda física y no es una tienda online. Entonces, yo creo que esas tres cosas sí que son altamente noticiables y luego ahora tenemos una serie de corrientes que en estos momentos están muy por encima del resto. Todo lo que tenga que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad, el coche eléctrico, al final la descarbonización de las ciudades y cómo mitigar el cambio climático, todo eso va a tener una parte importante. La mejora de la alimentación, los productos de proximidad. Con la pandemia hemos visto la importancia no solo de los profesionales que estaban allí, sino también de una alimentación saludable. Entonces, a poco que rasques y a poco que mires, ves muchas cosas que están pasando en el día a día, más allá de las industrias tradicionales o de los temas tradicionales, que hoy día tienen muchísima salida en los medios de comunicación, porque incluso los propios medios están creando secciones específicas para temas muy concretos. En este caso, como si fueran casi pequeños medios locales dentro de los medios nacionales. Has hablado de cómo venderle, ¿no?, esa novedad al periodista en este caso para que, bueno, se interese por ese contenido y lo termine publicando en ese medio, ¿no? Pero esta es la parte difícil. ¿Cómo un empresario, como un director de marketing, primero instrumenta dentro de sus contenidos algo noticiable? ¿Vale? Y cómo se lo vende al periodista para que además sea creíble y que además sea real, ¿no? Esto tiene que ser complicado de narices porque muchas veces entiendo que yo mismo me incluyo, ¿no? Como empresario o como director de marketing de mi empresa o director creativo, intento ver cómo aparecer en los medios buscando qué cosa puede ser noticiable y a veces pierdo el foco e intento forzar un poco de más la máquina y el periodista se da cuenta, el periodista no es idiota y sabe si le estás vendiendo una cabra o no se la estás vendiendo. Entonces, esto no debe de ser nada fácil. ¿Cómo se plantea este tipo de cosas? Yo creo que no es tan difícil, pero muchas veces nos plantea el hecho de que no podemos ser nosotros mismos, por lo menos los únicos que miremos hacia adentro. Yo siempre intento explicarle a la gente que viene por primera vez a la radio y que tiene un miedo atroz a hablarle a un micro donde en realidad no sabes quién te está escuchando. Y le digo, mira, o sea, si me fueras a hablar, claro, en el caso de un físico cuántico, no, pero en el caso de un profesional del marketing, si te fuera a preguntar por el acelerador de hadrones, pues entiendo el acojone, porque no tienes ni idea de lo que te voy a preguntar. Pero tú sabes la chapa que le das, ya no solo a tus trabajadores o trabajadoras, a tus colegas cuando te vas de cervezas
contándoles esto que es tu pasión y que es lo que hace que cada día quieras ser mejor. ¿Tú sabes todo de lo que hablas de esto a lo largo del día? ¿Cómo es posible que tengas miedo a contármelo a un nivel radiofónico debería ser una conversación sencilla? Porque si yo mañana me pongo contigo en un bar y nos pedimos 2 tercios, no vas a tener ningún problema en contármelo. Entonces, por la pregunta donde decías que es difícil, yo me he encontrado muchas veces con que era más fácil de lo previsto, porque hay incluso veces que dentro de la compañía no se dan cuenta de lo noticiables que son. Y yo he entrado en alguna compañía donde me han contado cosas y me he llevado las manos a la cabeza diciendo, ¿en serio que esto no lo habéis contado? O sea, recuerdo trabajar con una consultora de empresas hace unos años en Barcelona que había diseñado desde el tema del diseño de producto. No recuerdo exactamente qué era, pero algo para Airbus. Y digo, ostras, pues, estos lo sacarían en muchos sitios, ¿no? Y dice, no, no sabe nadie. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo que no lo sabe nadie? Y ahí también viene una de las claves que la gente no entiende. Aunque eso pasara hace 5 años, si no ha comparecido ante los medios, puede seguir siendo noticia. O porque te contextualiza como empresa, o porque Airbus ahora mismo está de actualidad y tú puedes aprovecharlo, o simplemente porque como presentación tuya puedes decir, nosotros hemos hecho esto, esto y esto, y una de estas cosas es para Airbus. Pero es verdad que muchas veces el problema es que tenemos tan interiorizados nuestros temas y cómo intentar venderlos a nuestra manera que olvidamos cómo facilitar el mensaje para conseguir que llegue al periodista o a la periodista de la mejor manera. Y como tú dices, pues hay veces que parece que le estás vendiendo una moto, cuando en realidad simplemente con otras palabras, y esto pasa, hay veces que un medio te dice, eso no te lo voy a sacar, y otro medio se muestra súper entusiasmado con lo que le estás contando. Depende también no solo de las palabras, sino de el nivel, por ejemplo, de percepción o de conocimiento de esos temas que tengas de la persona que te vas a encontrar enfrente. Y también entiendo que del momento, ¿no? Porque a lo mejor ese periodista en ese momento, esa temática en concreto, no es un tema del que esté ahora mismo trabajando o hablando y puede que, bueno, que le pase desapercibido por muy interesante que pueda parecer y a lo mejor, al contrario, están metidos en un tema que puede ser muy interesante en el que tú no has sabido enfocar tu noticia de empresa para que ese periodista lo pueda coger y con eso generar un contenido, ¿no? Claro, también hay una parte de documentación. Si tú vas a hablar con un periodista o una periodista sobre un tema, lo mínimo que puedes hacer es leerte sus últimos 30 artículos. Porque si le estás diciendo algo que acaba de sacar, te va a decir, me estás vendiendo aquí churros, como si nada. Yo tuve una experiencia no hace demasiado tiempo con una comunidad que nace en Valencia y que ahora mismo es la mayor a nivel de hispanohablante de personas que programan sin código, en lo que se llama el no code, que al final lo que viene a ser es, estamos en un momento en el que se necesitan desarrolladores, donde hay paro cero, donde cualquier niño o niña que sale de informática, que es una carrera que en realidad no te enseña lo que necesitas para el mercado laboral, se puede encontrar con un sueldo de 50 o 60.000 euros porque todo va con código. Y esto también supone un problema en un país como España, que tiene un 95% de pymes y que no se puede permitir tener una web de altísimo nivel a ese precio, porque obviamente la mayoría se llevaría una parte importante de su facturación. Entonces, estas personas lo que han hecho es generar esa comunidad y están empezando a formar a muchas empresas para no solo ofrecerles los servicios de gente que te programa sin código, sino hacer formaciones para que esas personas se puedan convertir en programadores sin código, mejorar la empleabilidad y también rebajar un poco el suflé de los sueldos que tienen que ver con todo el tema de desarrollo. Claro, yo hubo un momento en el que contacté con una periodista que conozco a raíz de que vi que había sacado un artículo de eso 2 semanas antes. Entonces no le puedo decir, ¿qué te parece si sacas un artículo de esto? Porque me dirá, ¿pero qué me estás contando? Claro. Pero sí que hay una forma de volver a entrarle y decirle, oye, he visto que has escrito esto, veo que te has adelantado porque casi nadie está hablando de ello, me parece fantástico y simplemente quiero que conozcas a esta comunidad porque a partir de
ahí, en el momento en el que necesites de nuevo contenido, ya sabes que puedes tener una fuente fiable. Que no va a ser inmediata, seguramente la aparición no lo será, pero ya está en línea de salida para lo próximo que tenga que ver o cuando aparezca cualquier tipo de noticia de programación no code. Si a ella no le viene a la cabeza, tranquilo que iré yo a recordárselo. Fíjate que esto que está diciendo me parece súper interesante y súper importante a la hora de pensar en los perfiles que tiene que tener una empresa dentro de su departamento de marketing, ¿no? Porque pensamos en el diseñador, en el programador, en el que analiza datos, pensamos en el trafficker, en el comprador de tráfico, en el que crea los anuncios, pero no pensamos en las relaciones públicas, ¿no? Porque lo que está diciendo es una labor que prácticamente haría falta un CRM para periodistas y un Sales Funnel Canvas para gestionar las relaciones con los periodistas, porque tengo que saber dónde están, saber localizarlos, saber lo que escriben, en qué momento están en ese momento a nivel profesional y ver qué temas les puede interesar, establecer relaciones con ellos. O sea, esto es un trabajo de dedicación full time para realmente poder crear ese contenido noticiable de la empresa y poder ir sacándole los medios. Entiendo que además con una estrategia de contenidos, ¿no? Primero esto, luego el otro. ¿Cuántas empresas conoces a cualquier nivel que realmente tengan una persona dentro de su departamento de marketing haciendo las funciones de relaciones públicas o contratando externamente un relaciones públicas? Mira, quería llegar aquí porque como tú eres un hombre de boxeo, quería entrar en la pelea. La gente de marketing cree que el departamento nominal, por llamarlo de alguna manera, es de marketing. Y la gente de comunicación cree que el departamento es el de comunicación y luego debe haber otro departamento de marketing, que es verdad que deberían estar alineados, pero también hay muchas personas de comunicación que quedan eclipsados por las estrategias de marketing porque las estrategias están muy clarificadas y sobre todo muy automatizadas y el departamento de comunicación sigue basándose, como su propio nombre indica, como has dicho tú, con relaciones públicas, en el trato personal y en el conocimiento de cosas que escapan a una automatización. Entonces, yo conozco a muchas empresas que tienen su propio departamento de comunicación, conozco a muchas empresas que tienen su propio departamento de incomunicación, es decir, en la Comunidad Valenciana hay empresones de la leche que sí, efectivamente, generan mucho dinero y a lo mejor no necesitan estar constantemente en los medios porque son una empresa B2B y en realidad no necesitan el mismo impacto. Pero hay una cosa que es la marca. Que tú estés diciendo lo que haces, que lo estés explicando, que estés inspirando a otras personas, que de repente, porque alguien te haya conocido a través de una noticia, una persona joven que esté en cualquier incubadora en Valencia, en Madrid o en Barcelona, decida que puede hacer un complemento a lo que tú haces y mejorar el trabajo que estás haciendo. Es que si no comunicas lo que haces, estás perdiendo oportunidades. Entonces, es verdad que hay un batiburrillo en muchas empresas muy diversas donde, por una parte, comunicación cuelga de marketing y entonces está casi parada a expensas de que la estrategia de marketing diga una cosa, pero, por ejemplo, la estrategia de marketing no puede detectar lo que ocurre en un momento determinado, de un día determinado, donde sale una noticia determinada, en la que tú puedes llamar al periodista y decirle, oye, que se ha hablado de esto, mira, yo tengo el enganche. Eso no puede estar parametrizado de ninguna manera. Entonces, creo que las propias empresas no son conscientes de qué tiene que hacer cada departamento y los propios departamentos muchas veces se pelean innecesariamente cuando podrían complementarse, porque al final un impacto comunicativo le sirve a marketing para poder generar una campaña, porque otros están hablando de ti y además tienes tráfico, pero al final acaba viendo como una especie de pelea y en realidad es muy difícil de compaginar, sobre todo o en startups que crecen muy rápido o en empresas muy grandes. Y luego nos vamos al otro extremo. Las pequeñas y medianas empresas normalmente ven la comunicación como un gasto. Sí. Y al final no tienes la posibilidad de explicarles todo lo contrario, que es, oiga, si usted aparece aquí, si tuviera que pagarlo en tarifas de publicidad le costaría mucho más, pero además está apareciendo usted y no la competencia y además está contando las cosas que hace y eso cuando tenga usted
un buen tráfico también en sus redes sociales y lo utilice de manera circular, va a hacer que otras personas se interesen y contacten. Pero la mayoría de esas empresas, sobre todo tienen gente un poco más mayor al mando, considera siempre la comunicación como un gasto y difícilmente invierten en ella. Fíjate que me estás dando una pista de una cosa que creo que puede ser muy chula, y es que siempre todos sabemos en el mundo de la empresa las peleas que suele haber o las rencillas que suele haber entre marketing y ventas, ¿no? Entonces dices, no, es que hay que añadir a otra pata en esta pelea para que no se peleen, que sería comunicación, ¿no? O relaciones públicas. Entonces, esto me viene al hilo de una frase que hace un tiempo leí del gran Patterson, del que hablamos también en el libro, como uno de los fundadores del mundo este en el que vivimos, ¿no? Se le considera el creador del marketing directo, se le considera el creador de las redes comerciales y de la formación comercial. Hablo de un señor empresario del año 1900 que ya en aquella época decía que las ventas generan noticias y que las noticias generan más ventas, ¿no? Claro, hablamos de una época en la que la publicidad a lo mejor estaba más alineada con la comunicación de lo que está ahora, ¿no? Quizás por lo que dices de que nos hemos volcado, y es parte del argumento del libro, de la gran burbuja del siglo XXI, nos hemos volcado en entender el marketing o la publicidad como una cosa algorítmica, una cosa de inteligencia artificial automatizada y programatizada, en la que cada vez perdemos más esa relación con las personas a la hora de aparecer en los sitios, ¿no? Entonces, qué importante lo que estás diciendo de la relación con los periodistas, la relación con los periódicos y la relación con las personas, ¿no? En los contenidos, ¿verdad? Yo incluso me voy a una serie mítica que es Mad Men. Magnífica. Y, bueno, al margen de que sea discutible verte un podcast a las 8 de la mañana, algunas veces, otras no, siempre me parece que hay dos cosas que subyacen de esa serie que la gente no ha acabado de entender y debería entender. La primera es que hasta que tú no tienes varias reuniones, no sacas una campaña. Es decir, no puede ser que alguien te pida algo y al día siguiente tenga la campaña, porque esa no va a ser la mejor campaña. Y evidentemente esto lo estamos haciendo por la premura y por las herramientas algorítmicas, como tú decías, que parece que tenemos a disposición de manera muy sencilla. Pero luego hay una segunda parte que además está tocando toda nuestra vida laboral especialmente, que es que cuando llega cualquier compañía y habla con Don Draper, justo después de hacerle salir de su despacho, se tira en el sofá a pensar. Porque si tú no piensas, no eres capaz de dar con el mensaje adecuado. A mí me está pasando desde hace mucho tiempo que cuando salgo a correr, ordeno mis ideas y me vienen las acciones que tengo que hacer en el futuro. Y ahora casi agradezco tener un poco más del hombro izquierdo, porque antes me pasaba cuando iba a nadar. Entonces, cuando en el minuto 3 de 50 te viene una idea y no puedes parar ni apuntarla en ningún sitio y tienes que bracear al tiempo de estar pensando como si estuvieras en EGB, que no se me olvide, es un poco incómodo. Pero corriendo sí, que sacas el móvil, te grabas una nota de voz y ya está. Entonces, creo que tampoco estamos dándonos tiempo a pensar. Y quien tiene un poco de tiempo para pensar, de repente, claro, te sorprende con una idea maravillosa. Entonces, aquí hay cosas que deberíamos empezar a tener en cuenta, porque una cosa es que des una respuesta inmediata y otra cosa es que des una respuesta rápida. Una respuesta rápida es totalmente aceptable, pero no es una respuesta inmediata, porque normalmente en la respuesta inmediata siempre hay un margen de error. En la rápida hay menos margen de error. Y parece que no lo estamos consiguiendo hacer y por eso, si alguien te dice, le hace Facebook, oye, hace una campaña ya de esto, quieres promocionar tu publicación que la está leyendo mucha gente, inmediatamente la promocionas y no has pensado si a lo mejor hay que cambiar el mensaje y ponerlo de otra manera. Sí, las trampas en las que a veces nos vemos absorbidos por el Lean Startup y por este tipo de cuestiones que son muy buenas, son muy potentes, pero a veces nos confunden, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes que en el libro estamos siempre un poco intentando volver a lo clásico también, a que se siga teniendo en cuenta pues justamente esto que estamos hablando, ¿no? La conversación, el pensamiento, la reflexión, digamos ese enfoque más
analítico de la persona, porque al final estamos vendiendo a personas, vendiendo con personas, trabajando con personas y más en este tema de las relaciones públicas y de la comunicación, ¿no? Entonces, ligado a esto, ¿qué opinas de las herramientas que pone a nuestra disposición la tecnología hoy en día? Véase herramientas como PrensaRank, véase herramientas como Reportaro. ¿Qué papel juegan estas herramientas dentro de todo lo que estamos comentando en las relaciones públicas? A ver, por ejemplo, Reportaro es algo que entronca perfectamente con la teoría que te decía antes. Si antes había 3 periodistas para hacer 3 páginas, ahora hay un periodista y esas 3 páginas continúan, con lo cual tú no puedes hacer las llamadas que sí que podías hacer antes y de repente te encuentras con una aplicación en la que dices, oye, tengo que escribir de este tema para mañana. Así que, por favor, quien tenga un experto o una experta en esto, que me escriba, que seguramente le contactaré. Es una herramienta para un periodista fantástica, pero también es una herramienta para el periodista corporativo extraordinaria, porque si tú sabes tener las alertas adecuadas para que lleguen a los perfiles con los que tú estás trabajando, vas a aumentar exponencialmente la posibilidad de que tus expertos o expertas puedan tener presencia mediática. De hecho, Reportaro incluso ha metido ahora en funcionamiento la posibilidad de que tú propongas un tema y eso vaya a todos los medios, un tema que pueda estar de actualidad y que al final también haya una tercera voz y no solo sea una voz unidireccional o bidireccional. Pasa con PrensaRun y pasa con muchas otras. Al final estamos en un territorio de aplicaciones y estamos en un territorio también de necesidad de apoyarnos en la tecnología que es comunidad. O sea, Reportaro no es una aplicación o una página web, es una comunidad a la que puedes acceder de manera rápida. Y esto me recuerda siempre una fábula, un cuento que me contaron sobre yo estoy en contra de la frase porque sí de la cultura del esfuerzo, porque yo conozco a muchísimas personas que se han esforzado mucho más que otras y no están donde deberían estar. Y luego también hablo siempre de cuando comencé en el periodismo y yo tenía que mandar a 25 medios de comunicación una nota de prensa por fax. Entonces, si el fax, aparte del ruido infernal que hacía, tardaba 2 minutos por cada nota, yo tardaba 50 minutos en mandar una nota a 25 medios y ahora mismo con 1 segundo puedo mandarla a 300 o a 3000 y eso no significa que haya hecho un menor esfuerzo, sino que he optimizado mi trabajo. Entonces me acuerdo de una fábula que me contaron en la que decían que había 2 alumnas, una que se esforzaba al máximo cuando le pidieron un trabajo y se iba a la biblioteca a consultar todas las enciclopedias y a tratar de hacer el mejor trabajo posible, y otra que subía a su habitación, había tenido alrededor y construido una comunidad de personas, les hacía la pregunta sobre la que tenía que versar el trabajo, se iba a tomar cervezas y a las 3 horas volvía y esa comunidad le había contestado, le había dado datos, le había dado enlaces, le había dado fotos, le había dado infografías y con eso, filtrando la información, podía hacer un trabajo que seguramente tenía el mismo nivel de calidad o incluso más que el que tenía el de la persona que se había esforzado tanto por los métodos tradicionales. Yo no digo que la gente no tenga que esforzarse, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y también me duele, que es que teniendo una tecnología que nos permitiría o nos debería permitir vivir mejor que nuestros padres o trabajar menos que ellos, como mínimo estamos trabajando las mismas horas. Y esto en España no, porque el mercado de trabajo es diferente, pero esto es lo que está llevando a la gran renuncia en Estados Unidos, para que voy a estar matándome aquí 80 horas a la semana si lo puedo hacer en menos tiempo y además ya he decidido que había otros que nos habíamos dado cuenta antes, ¿no? Pero ya he decidido que yo quiero vivir de otra forma. Pues ha tenido que llegar una pandemia mundial, como siempre, para que esto se plantee delante de la mesa. Interesante. Pues me gusta mucho lo que comentas ahora sobre la figura del periodista corporativo del que has hablado, ¿no? Porque dices, nuestra herramienta es muy buena o la tecnología alrededor de todo esto es muy buena para los periodistas. Entendemos como periodista el que está en el periódico redactando esos artículos y esas noticias.
Pero claro, has hecho muy bien en puntualizar que desde el punto de vista de la empresa está el periodista corporativo. Es decir, es que yo a lo mejor, por mucho que sepa de marketing, igual no soy la persona adecuada para tratar con el periodista, porque a lo mejor no me entiendo con él. Y lo que yo pienso que es una realidad, el periodista piensa que es otra realidad diferente y no nos vamos a encontrar y no nos vamos a entender en esas relaciones de las que hablabas antes que tenemos que entablar para que nuestras noticias empresariales terminen apareciendo en esos medios y en esos periódicos, ¿no? Entonces, esto lo comento porque me resulta muy curioso cuando en clase veo muchos periodistas que hablan de reconvertirse al marketing, ¿no? Y veo infinidad de periodistas que su reconversión, como ellos la ven, y lo digo con todo el cariño del mundo hacia estas personas y hacia el sector, lógicamente, pero un poco por ayudar a ver otras visiones, contemplan esa reconversión como me voy del periodismo a crear contenidos, me voy a crear artículos para blogs dentro de una empresa, me voy a hacer anuncios de publicidad y hacer campañas de Facebook, cuando a lo mejor lo que hay que incorporar un poco en las empresas es esa figura del periodista corporativo dentro de ese departamento de marketing, publicidad, ventas, ¿no? Mira, yo que he tenido la suerte de trabajar con muchas empresas y con muchos deportistas, pongo siempre el ejemplo de lo segundo, de un deportista, porque considero, y así me lo dijo él, que le cambiamos la vida. Entonces, si tú le has cambiado la vida a una persona a través de la comunicación, obviamente con una empresa puedes hacer lo mismo. Yo recuerdo que David Casinos, que es una leyenda paralímpica que ha conseguido 4 medallas de oro y una de bronce a lo largo de toda su carrera, es alguien que perdió la visión con 25 años, os podéis imaginar el trauma que eso supone, pero que llegó un momento en el que, a pesar de haber ganado 3 medallas, a pesar de encontrarse con lo que serían las mieles del éxito, de repente, siendo incluso abanderado del equipo español en Pekín, se da cuenta, uno, de que sigue teniendo que vender el cupón de la 11 y no puede profesionalizarse, y dos, que él se ve perfectamente capaz de poder hacer otras cosas. Y recuerdo esa primera conversación con él en 2012, donde nos dijo: mira, yo con todos los respetos, no quiero seguir vendiendo el cupón, pero no porque lo considere impropio, sino porque pienso que puedo hacer otras cosas. Y recuerdo que hicimos un plan a 3 años con él, en el que el primer año, que encima eran juegos y además ganó una medalla de oro, tuvo más apariciones que Mireia Belmonte, que fue el año en el que compareció un poco ante la élite internacional, porque de David se habían contado tan pocas cosas y había tantas buenas que lo utilizamos como previa de lo que fue aquellos juegos para presentarlo un poco al mundo. Así que teníamos mucha opción de poder hablar de él. Después estábamos entre 2012 y 2013, crisis económica galopante. La gente empezó a ver que algunas personas que daban charlas a empresas no podían luego garantizar que lo que ellos contaban fuera aplicable a esa empresa al día siguiente, y necesitaban a alguien más inspiracional, sobre todo para la gente que estaba desmotivada, y lo que hicimos fue escribir un libro sobre su vida, que en realidad era una estrategia de marketing, porque el libro sale en los medios, eso nos genera nuevas entrevistas y luego le da un valor de marca a David que nos permitió al tercer año hacer lo que queríamos, que es presentarlo como speaker para empresas, que es ahora prácticamente de lo que vive. Entonces, ¿por qué no se plantean las corporaciones esto? Porque es verdad que no todo el mundo puede salir, no todo el mundo puede salir todo el tiempo, pero si una empresa es capaz de tener 10, 12 apariciones al año, si es capaz de generar un blog en el que esté contando algo para una comunidad que va haciendo crecer, esa empresa está consiguiendo un departamento de comunicación potente. No es solo salir en los medios. Yo tengo un amigo que es el director de comunicación y marketing de Bigon, que es una empresa multinacional francesa que tiene una sede en España, en Valencia, que se dedica a vender catéteres. ¿Puede haber algo menos vendible que un catéter? Pues, de hecho, es que nadie lo quiere comprar porque estás jodido, con perdón, ¿no? Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esta persona ha hecho
directos de Instagram con enfermeras, enfermeros, médicos, para hablar de problemas que suelen tener habitualmente, y eso lo que está consiguiendo es que sus comerciales entiendan mejor estas problemáticas y consigan vender mejor. Pero además está creando una comunidad de gente que ve en su blog, que tiene decenas de miles de visitas al mes, un blog de una empresa de catéteres, que ve en su blog una referencia en cosas que les interesan, pero además está creando unos cursos certificados, pero además ha creado un podcast. ¿Sale en prensa? Sí, cuando lo necesita, porque tenía un proyecto muy bonito también que se llamaba Fundación Hospital Optimista y donde ayudaba en diversas circunstancias. Pero las apariciones en medios no es la única comunicación que hay hoy día. Y la clave, como siempre, es llegar al núcleo de gente al que te quieres acercar para tener la posibilidad de que esas personas te vayan prescribiendo y que poco a poco tú te vayas haciendo grande. Como tú decías antes, pues las noticias generan más ventas porque las ventas generan noticias. Que bueno, si Patterson nos estuviera oyendo, estaría súper contento de escuchar todo esto. Pobrecito. Pues, oye, me parece fantástico todo esto, ¿no? La importancia también, estabas hablando de la creación, dentro de ese plan estratégico de comunicación, de marketing, la creación de historias, ¿no? Un periodista es un gran contador de historias. Muchas veces no, seguramente tiene mucha más capacidad de contar historias un periodista que cualquier otro profesional del marketing, por mucho que nos empeñemos en que los creativos, los de marketing, son capaces de hacer este tipo de cosas, ¿no? Que en esa reconversión de la que hablábamos de los periodistas, ¿dónde encaja la creación de historias con la creación de material noticiable, con la creación de contenidos para la estrategia de marketing? Porque cada vez voy teniendo más claro, después de esta conversación contigo, lo alineados que tienen que estar todos los perfiles dentro de la empresa que hace esa comunicación, marketing, publicidad, ¿no? Porque todo tiene que estar relacionado, ¿verdad? Yo sé que a ti te gusta mucho el fútbol, entonces te voy a poner un símil futbolístico. Para quien no lo sepa, no me gusta nada, pero haces bien en decirlo. Mira, por muy buenos futbolistas que tengas, si no se llevan bien y no se pasan la pelota, tu equipo va a perder. Pero si entienden que siendo solidarios entre ellos no solo van a tener mayores éxitos, sino que van a crecer individualmente, con lo cual su cotización será mayor, todo el mundo está ganando en un esfuerzo colectivo. ¿Qué es lo que trasluce aquí? Marketing, ventas y comunicación están tan desalineados muchas veces que unos no se cuentan cosas a otros. Y a mí me ha pasado esto hace 5 meses. En una startup en la que trabajaba, entró un nuevo departamento de marketing al que yo le insistí constantemente como director de comunicación que por favor me dieran los reglajes del plan maestro que tenían para los siguientes meses. No me los dieron, yo seguía haciendo mi trabajo por un lado, pero ese trabajo podía tener cierto fruto, pero no estaba alineado con la estrategia, así que tampoco estaba ayudando al 100% a esa empresa. Y al final, ese departamento de marketing ya no sigue y yo me fui de la empresa también porque no acababa de entender cuál era mi rol en ese momento. Y te voy a poner un ejemplo mayor de una empresa en la que todavía continúo y que a mí me sorprende mucho que no sea rentable. Radio Marca es una radio que es la única que ha conseguido ser referente deportivo. ¿Por qué? Porque solo habla de deporte. A mí me ha pasado, yo he trabajado en la COPE, he trabajado en Punto Radio, he trabajado en otras radios más locales y subirte a un taxi, decirle dónde quieres ir y que te diga tú eres el de Radio Marca, solo me ha pasado con Radio Marca, pero poner gasolina en Santander, en una pedanía de Santander y que estén escuchando la Fórmula 1 y digan, ¿qué pasa? ¿Que estás de vacaciones? Y digo, ¿estoy de vacaciones de qué? Sí, ¿no estás haciendo hoy la Fórmula 1? Digo, no, pues sí, efectivamente estoy de vacaciones. Fíjate el poder que tiene Radio Marca, porque es el poder que tiene el deporte. ¿Qué es lo que pasa? En el departamento publicitario de unidad editorial, que es Marca Radio, Marca Telva, Expansión, El Mundo y en su momento Marca TV, por ejemplo, ha habido muchas posibilidades de poder hacer cosas solo para Radio Marca, pero el departamento
comercial, en aquel caso, lo que le decía al posible anunciante era, no vas a hacer solo algo en Radio Marca, mira, haz esto conjuntamente y te lo ponemos en Marca, en Radio Marca y a lo mejor un poco en el mundo dice, no, es que a mí me interesa Radio Marca, ya, pero es que estamos haciendo estos paquetes, ya, pero es que yo no llego a ese dinero. Bueno, pues entonces no podremos hacerlo. La cantidad de dinero que ha perdido Radio Marca por esas prácticas es enorme, hasta el punto de que cada vez hay menos gente en la redacción y la gente que era extraordinaria, mucha de ella, se ha ido yendo a otros medios con mejores condiciones. Pero esto se sigue sin ver y es sempiterno en el periodismo. Ventas no entiende los géneros periodísticos. Y aunque venga un periodista y le diga al departamento comercial, oye, tengo una idea para hacer esta sección, como el departamento comercial no es quien la ha vendido, muchas veces pone un cierto freno. Y yo esto lo he visto con acuerdos que se podían haber hecho con la industria juguetera para un periódico que suponían noticias constantes que también tenían una parte remunerada, pero le estaban dando al sector una exposición durante varios meses y como no venía del departamento correspondiente, eso no se cerró. Y eso, a mayor escala, está pasando en la mayoría de las empresas. Y con esto que estás diciendo, hay un tema que igual puede sonar un poco chungo, ¿no? A la hora de plantearlo. ¿Qué relación hay justamente entre lo que estás diciendo, ¿no? La noticiabilidad de un contenido en un medio con la compra de espacios en ese medio? Es decir, ¿el medio premia más la noticiabilidad cuando tiene una venta en esa empresa o está totalmente desalineado y uno va por un lado y otro va por otro y es factible conseguir publicaciones noticiables a pesar de que no estés comprando contenido publicitario en el medio? ¿O qué relación hay entre ambos mundos? Mira, con la crisis, la única forma que ha encontrado la mayoría de departamentos comerciales de intentar generar ingresos es que cuando alguien te manda una noticia, por muy noticiable que sea, el periodista tiene que preguntar si puede publicarla o no, si hay dinero o no metido en ese medio. Entonces, si tú tienes publicidad, a cambio de la publicidad también te dan noticia. Y muchas veces algo que es tremendamente noticiable y que acaba saliendo en otro sitio y que luego le piden al periodista explicaciones de por qué no ha salido en ese, viene por este tema. Y al final esa desalineación es la que te digo. Yo entiendo que los medios de comunicación tienen que sostenerse. De hecho, es mi profesión. Pero tú no puedes pedir un impuesto revolucionario a algo que es lo que a ti te hace no tanto rentable como uno de los lugares que se han considerado trabajo esencial durante la pandemia, que es la información. O sea, tú no puedes supeditar la información al negocio, porque si lo haces, ¿qué va a pasar? Que alguien que pague con un peor producto puede tener mucha más salida que otro que no pague y tenga un mejor producto que pueda ayudar a más gente. ¿Y en qué clase de perversidad estamos entrando en este sentido? Pero creo que hay una falta enorme de entendimiento entre esos departamentos y es verdad que luego si tienes un poco de dinero para poder hacer publicidad porque te interesa, porque crees en ella también, porque para mí poner una página en un periódico con todo el cariño a mis amigos de los periódicos de papel o poner un banner en una web, que yo no he pinchado un banner en mi vida, no entiendo hoy día qué sentido tiene. Pero sí hablar con un medio y decirle, mira, yo tengo este dinero. Entonces entiendo que hay una parte que tiene que ir a publicidad en los formatos que vosotros tengáis. Pero lo que yo quiero es generar una noticia en torno a estos temas y que cuando se hable de estos temas nosotros tengamos prioridad. Un espacio. Lo que pasa es que estamos pagando por salir. Entonces, cuando yo me voy al otro lado de la gente que lee los periódicos y empieza a entender estas cosas, dice, ¿por qué me tengo que creer lo que me cuentan si algunas veces está pagado? ¿Qué me creo y qué no? Y empieza a ver si ya había una desafección grande entre las personas y el periodismo,
empieza a haber una desafección muy grande. Hay algunos medios que sobreviven porque tienen membresías y las personas pagan una cuota anual, pero todavía en España no se ha llegado a que eso rentabilice los productos. Y no nos equivoquemos, no somos Estados Unidos, no somos el New York Times, ni el Washington Post, ni vamos a llegar a ese nivel, ni tenemos el nivel poblacional, ni al Faro de Vigo se va a suscribir una persona de Wisconsin, pero sin embargo una de Vigo se puede suscribir al Washington Post porque le mole mucho lo que dicen. Y hasta que no entendamos eso, todavía estamos en un momento de crisis bastante agudo. Qué delicado esto, ¿no? Justamente lo que estás diciendo. Cómo la relación entre un departamento comercial y un departamento de comunicación, en el caso en el lado del medio me refiero, puede llegar a romper la credibilidad justamente de los contenidos noticia o de los artículos que se publican en ese medio, ¿no? Y bueno, también la habilidad que tiene que tener la empresa y ese periodista corporativo de gestionar todo esto correctamente, ¿no? Y bueno, de separar también que cuando la responsabilidad que tiene la empresa, ¿no? Y el periodista corporativo de que cuando saque noticias sean noticias y de que cuando está haciendo publicidad esté centrado en hacer publicidad, ¿no? Y no intentar colar ese gol de no, esto es noticia, ya, pero estás metiendo aquí una cabra que al final generas un contenido basura que no aporta nada y afecta al final a todo el mundo, ¿no? Totalmente. Es verdad que ahora, sobre todo en los digitales, pues ya se ve lo que es pagado y lo que no, te pone Powered by o Branded Content o lo que sea, pero aún así da igual, porque si subyace, pongo un ejemplo con nombre y apellidos, los artículos que ves en los medios digitales que dicen el nuevo producto de Mercadona que está arrasando, están pagados, porque si un medio todos los días tuviera que hablar de un producto de un supermercado concreto que está arrasando, ostras, los productos arrasarían, pero todos, y habría, aparte de una buena gestión, unos premios constantes a la excelencia, porque habría muchos en este sentido. Lo que pasa es que se intenta disfrazar de esa forma. Pero ¿por qué sale Mercadona y no Consum? O no Lidl, o no Aldi, o no Día. Es que al final empieza a estar muy claro lo que vemos. Y es muy peligroso porque, a pesar de todo, la gente tiene muy poca cultura informativa y muy poca cultura digital. Entonces hay gente que se cree noticias que están pagadas y que las ve como reales, y cuando llegan otras que no están alineadas, hacen que pierda la credibilidad en el medio. Y por eso mismo tenemos una crisis bastante grande a nivel mediático. Qué importante todo esto y qué relación ves en todo este asunto que es más peliagudo que estamos contando, porque hemos empezado con la parte bonita y con la parte, ¿no? Y hemos desembocado en un sitio y dices, hostia, igual es un poco más oscuro, ¿no? ¿Qué relación ves en todo esto con el objetivo del libro, que es intentar averiguar si hay o no una burbuja en esto del marketing online? ¿Crees que en parte esto suma papeletas a la burbuja? ¿Piensas que es una historia totalmente separada del hilo y no tiene nada que ver? No, 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 a ver, tengo un ejemplo clarísimo. Había una serie de medios como BuzzFeed o Playground que vivían de meter publicidad en redes sociales y tener crecimiento exponencial en ese sentido, sobre todo en Google News y en Facebook News, y cuando aquello cambió, se desplomaron hasta el punto de que algunos, si no han desaparecido, sí que prácticamente han despedido a la gente. También pasaba con Vice, por ejemplo. Entonces, es que la relación es evidente. Hay gente que ha crecido mucho gracias a esto, no porque no tuviera buenos contenidos, que los tenía, sino porque en realidad la creación de comunidad se basó en crecer muy rápidamente a través de las redes sociales, no a través de la credibilidad. Y cuando llegamos ahí, nos encontramos con que la comunidad no era lo suficientemente fuerte porque tú en realidad estabas llegando de manera pagada, no porque hubieras fidelizado a esas personas. Y cuando deja de aparecerles en el feed de Facebook, pues se olvidan de ti. Entonces, la relación es absolutamente directa. Hubo un problema también cuando desapareció Google News de España. Hay un problema con las mediciones, porque prácticamente las mediciones online, que deberían ser absolutamente fiables porque son online, las mide Comscore, y ahora ha salido otro indicador que te dice que no, que es que las que está midiendo Comscore no tienen sentido
divertido y que La Vanguardia, que estaba tercero, pasa al octavo y dices, ostras, es que estamos midiendo cosas y estamos dando por supuestas cosas que deberían ser reales, porque si algo puedes medir es un clic, o sea, no me digas lo contrario y resulta que ni siquiera eso es verdad. O están naciendo medios que están creciendo y se están poniendo como ejemplo y de repente caen por un cambio de algoritmo, ni siquiera porque haya una crisis sistémica. Entonces está todo alineadísimo, absolutamente. De hecho, incluso hay una polémica constante en la que ahora, sobre todo con Twitch, pero como la hubo con Twitter en su momento, donde si el periodista debe contar algo que sabe en sus propias redes o debe tener su propia marca aparte del medio en el que trabaja, porque el medio le paga. Entonces, tú no puedes contar algo en un sitio antes que en el medio que te sustenta, pero es que a lo mejor ese sitio ya te está dando más dinero que el medio. Lo que pasa es que tú has llegado a donde estás seguramente por estar en ese medio, pero ahora mismo ya por ti mismo tienes una marca mayor que ese propio medio. Hay gente que es seguida en redes sociales por más personas de las que escuchan su programa de radio, con lo cual es una marca en sí. Y todavía hace falta una conversación muy grande para saber en qué términos estamos en estos momentos. Claro, porque antiguamente cuando los periódicos eran en papel y los contenidos en audio eran en la radio, para poder estar ahí como periodista tenías que tener la infraestructura, ¿no? En este caso la rotativa o la cadena de radio o el programa de radio. Con el mundo de Internet ha cambiado. Cualquier indocumentado como yo puede tener su canal de YouTube, su canal de podcast y generar contenido, incluso terminar creciendo y teniendo cierta autoridad en una temática. Imagínate un periodista que además sabe hacerlo, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto a lo que estamos hablando precisamente de las relaciones públicas? Porque ahora a lo mejor ya no es cuestión, se me está ocurriendo ahora en directo, igual no es cuestión solo de buscar el periodista para el medio, sino de buscar el periodista que tiene su propio canal también y que tiene su propia repercusión y su propia reputación, ¿no? ¿Cómo va a afectar la reputación del periodista en su canal online digamos, con respecto a lo que es su figura en el propio medio para el que trabaja? Yo creo que estamos en un momento en el que hay que saber quién es periodista y quién es comunicador. Y me explico. Yo no soy una persona que crea en, igual que pasa en arquitectura o en medicina, en que puede haber gente intrusa en mi profesión. ¿Por qué? Porque yo tengo amigos y amigas que se ponen delante de un micro y se ponen a temblar, a pesar de haber estudiado 5 años de periodismo, y conozco gente que no ha tenido ese tipo de instrucción, que es capaz de convencerme de algo en un minuto. Ahora bien, también es cierto que para determinados puestos entiendo que se debe requerir unos mínimos conocimientos y también incluso te diría que una mínima experiencia, pero todos los podcasts que están saliendo de marketing online, sin ir más lejos, de gente que lleva trabajando en marketing online mucho tiempo, te están hablando de experiencias de 15 o 20 años y teniendo conversaciones de alto nivel. Para mí son medios de comunicación en sí mismos. Es que te diría que el 80 o el 90% del trabajo en los medios de comunicación tradicionales ha desaparecido. Yo cuando estudiaba podía trabajar en 4 teles, 8 radios, 6 periódicos y poco más. Y hoy, como te decía, pues Horta Noticias te puede dar trabajo sin ningún problema y durante mucho tiempo. Entonces, creo que es importante darnos cuenta de que hay gente que es capaz de comunicar sin ser periodista y no minusvalorarlos, pero también que los periodistas y las periodistas que sean capaces de hacer cosas bien deberían tener trabajo, porque muchas veces hay personas que acceden simplemente por ser influencers o por contar las cosas de una determinada manera, y cuando tú pides credibilidad en un momento de crisis, no pueden ser capaces de construir el relato, de acceder a las fuentes y de ser realistas con lo que hay que contar en la misma medida que las personas que sí que lo han tenido que hacer durante muchos años. Me parece importantísimo todo lo que estás diciendo. Y ya por último, y
al hilo de lo que estás comentando, uno de los temas que tocamos en el libro y del que hablamos un poco como a lo mejor un sector que puede ayudar a minimizar el impacto de esta burbuja del siglo XXI es precisamente el ámbito de la formación, el ámbito académico, ¿no? En las carreras de periodismo, en las universidades, por lo menos en España, ¿se tocan estos temas de los que estamos hablando? ¿O un periodista cuando sale de la carrera sabe de periodismo, pero no tiene ni puñetera idea de Internet, de este tipo de relaciones, de temas institucionales, de temas corporativos? Un periodista cuando sale de la carrera no sabe periodismo. Bien, de hecho, yo tuve una ventaja que no tiene la gente de hoy en día, que es que yo desde primero podía hacer prácticas, ahora hasta tercero o cuarto no te dejan. Entonces, la mayoría de las carreras de periodismo están obsoletas. O sea, cuando yo estudié periodismo, y de eso ya hace mucho tiempo, pero hay algunas cosas que se mantienen, en el primer curso había valenciano, literatura, pensamiento político y social, que son cosas que deben estar dentro de tu cultura, pero que en teoría ya traíamos del bachillerato. Y había redacción periodística con temas muy básicos, y para que te hagas una idea, yo empecé a hacer radio en primero de periodismo, en segundo había una asignatura de radio que impartía una profesora que todavía está dando clase en esa universidad, que nunca había hecho radio, y llevando yo 1 año y medio de presentador de un programa diario de lunes a viernes durante 1 hora, me suspendió. Esa es la realidad de la carrera del periodismo. Otra cosa es que haya gente más espabilada, otra cosa es que haya gente que busque prácticas independientemente de que te las valide o no la universidad, y otra cosa es que poco a poco se vayan integrando dobles grados donde hagas marketing y periodismo y tengas otras visiones, pero las carreras de periodismo están a años luz de saber qué es la realidad. La mayoría de mi generación, yo tengo 43 años, o sea, no estoy en una generación boomer ni mucho menos. No podrían mantener esta conversación sobre marketing online. Yo al final la mantengo porque como periodista he hablado con mucha gente de esto, no porque sea un experto ni mucho menos. Muchas de las personas con las que yo trabajo no serían capaces de discernir si una campaña es buena o no y en qué canales se podrían hacer. Entonces, esto es un problema muy grande porque la realidad va muy por detrás de la formación, y luego volvemos al argumento principal. Si el sector que más empleo destruyó después de la construcción fue el periodismo, si cada vez hay menos gente, sin embargo, cada vez hay más trabajo, porque tú te puedes inventar un podcast y monetizarlo, o inventarte una newsletter y monetizarla, o trabajar narrando eSports cuando has retransmitido al Valencia o al Levante, al Villarreal o a cualquier otro club en una radio nacional. Pero sin embargo, no hay nada de esto dentro de los planes de estudios. Entonces, claro, hasta que tú no coges una atracción o vienes de ser un freak en algunos determinados aspectos y los sigues cultivando incluso cuando estás estudiando la carrera, es muy difícil que alguien que sale de periodismo sea capaz de hacer cosas que no sean básicas. Y ahora mismo es un problema muy grande porque encima hay muy poco talento. El poco talento que hay muchas veces escapa de la profesión porque se paga muy poco, y aquí reivindico cifras para que la gente sea consciente. Un 70% de los periodistas deportivos de Valencia no cobran 1.000 euros, y esto es así. Entonces, ¿qué puedes esperar? Que haya gente muy buena, pero que al final tenga que comer por otro sitio. Me encanta todo lo que me estás contando. Podría estar aquí 16 horas seguidas de maratón hablando contigo de estos temas, pero me he Lo haremos un comprometido. día, ¿no? Sí, pero me he comprometido conmigo mismo y con los colaboradores del libro a que los podcasts no durarían más de 1 hora, y siempre me paso. De hecho, ya nos hemos pasado. Así que creo que hay muchísimo material en este podcast que nos has acercado y que nos has facilitado, que puede ayudar mucho a luchar contra esta burbuja, ¿no? Y por lo menos a entender mejor en qué ecosistema nos movemos las empresas a la hora de hacer marketing, publicidad, y la relación que tiene que haber entre todos estos perfiles, todos estos departamentos que nos has contado. Te agradezco enormemente tu tiempo, tu colaboración en el libro, y ya sabes que tu amistad. Y nada, poco más, despedimos este podcast.
ya sabes que lo puedes ver en la web lagranburbuja.com y es el libro Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI. Muchas gracias, David, y nos vemos enseguida. El placer ha sido mío y espero que nos veamos personalmente muy pronto. Un abrazo, Javi. Un abrazo.